Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre el canal y los videos. Como saben, en el país, las instituciones del Estado de sobra es conocido que han llegado a ser la gallina de los huevos de oro de muchos funcionarios de turno, y una de ellas, que ha sido muy saqueada por cada director, por cada persona de turno que ha llegado, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, al ser una institución autónoma, maneja, por supuesto, millones de dólares, y varios de los que han llegado a ese lugar han sentido como el premio mayor. Carlos Augusto Perla Parada, más conocido como Carlos Perla simplemente, llegó a la dirección de ANDA en 1994, nombrado durante el gobierno de Armando Calderón Sol, presidente del Partido Arena. Era un ingeniero químico, había formado parte de la Cámara de Comercio, al ser propietario de Microtodo, una empresa de microfilmaciones. No era un gran empresario, ni mucho menos un millonario, pero eso cambiaría al convertirse en funcionario público. Perla fue designado al frente de ANDA con la venia del Partido Arena. Con muy buenas recomendaciones, sus aliados decían que Perla aportaría toda su experiencia como ingeniero químico al manejo de esta institución. Perla manejó ANDA con un alto nivel de autonomía, lo cual fue posible por el respaldo político que tenía al interior de Arena, es decir, bastantes cheros. Pero eso mismo generó muy poca fiscalización durante sus primeros años. Posteriormente, aprovecharía esto como una oportunidad. Perla fue bastante mediático como presidente de ANDA. Siempre hacía énfasis en su muy buena gestión, aseguraba sentirse satisfecho de todo el trabajo que venía desempeñando. El mismo Perla reconocía que los recursos invertidos y manejados en esta institución nunca eran suficientes. En aquellos días, parte del problema de ANDA era la falta de medidores. Eso para cobrar tarifas de acuerdo al consumo externo. Perla dijo que la institución no estaba en la capacidad económica de comprar dichos medidores, y el gran objetivo es, como siempre, suministrar agua a la gran capital de manera eficiente y duradera. Tal cosa se postergó, quizá hasta la actualidad. Perla, cuando terminó el gobierno de Calderón Sol, continuó en la institución con la llegada de Francisco Flores, aunque dejaría el cargo para mayo del 2002, totalizando así 8 años como director de ANDA. Flores dijo que su gestión había sido muy efectiva, que había dignificado a los empleados y que había cambiado la imagen de la autónoma. En fin, dijo muchas cosas positivas. Pero poco tiempo después de su salida comenzó a conocerse grandes irregularidades. Por ejemplo, el caso ligado a Joaquín Albiz, un representante de un consorcio español. Este se reunía con Carlos Perla y el gerente Mario Orellana para manipular licitaciones de proyectos, en este caso destinados a una planta de tratamiento de agua para San Salvador. El contrato del proyecto ascendía a 30 millones de dólares que eran financiados con fondos de la cooperación española. La Corte de Cuentas confirmó que ANDA había certificado la obra al 100% concluida, cuando en realidad solo había alcanzado el 54% de avance, es decir, estaba prácticamente a la mitad. Esta diferencia significaba un perjuicio patrimonial muy grande, estimado inicialmente en 16.6 millones de dólares, atribuibles entre Perla, Orellana y el resto. Además de 1.4 millones de irregularidades específicas en otra obra en un reservorio en Nejapa, junto con otros funcionarios. Perla, con el descaro, inauguró la supuesta obra y sin dejar constancia oficial a la siguiente administración de ANDA, lo que complicaba reclamarle todas las anomalías. Según lo prometido, la planta en el río Lempa aseguraría el suministro de agua potable las 24 horas para 1.5 millones de familias en el área metropolitana de San Salvador. Obviamente eso no sucedió, pero el dinero sí se desapareció. El presidente Francisco Flores inauguró la supuesta megaplanta junto a Carlos Perla, a pesar del engaño. Luego, al conocerse el desfalco, Flores argumentó que él había sido engañado. Una excusa bastante estúpida. Es decir, ¿cómo inauguras una planta siendo presidente y no te das cuenta que está a la mitad de concluirse? Es una cuestión inexplicable. Pero para diciembre del 2003, la Corte de Cuentas abrió esos juicios para los proyectos de abastecimiento de agua para San Salvador y también el de Nejapa. Se apuntó directamente a Carlos Perla y Mario Orellana, y en ese caso se establecía que eran por lo menos 18 millones lo que se había malversado en esa oportunidad. Y se dijo que el ex empresario español Joaquín Albiz era el que había estado involucrado en pagar
los sobornos para distribuir ese dinero. Sin embargo, la Cámara Cuarta de la Corte emitió sentencias extemporáneas y esto dejó caducadas legalmente y sin posibilidad de cobro. En términos sencillos, todo quedó en impunidad y no se juzgó a nadie ni se cobró el dinero. Pero para junio del 2003 se le inició otro proceso por sospechas de enriquecimiento ilícito, detectando un incremento patrimonial de $97,000, esto sin justificación legal, aunque el monto era risible, muy bajo para los millones de lo que se había hablado en casos anteriores y en la administración de ANDA. Al menos esto dio paso a más investigación. Para agosto del 2003 se reveló que Servicios Técnicos y Representaciones de Setters, una empresa privada dirigida por Julio Guevara, amigo de infancia de Mario Orellana, que había sido gerente de ANDA, había recibido contratos por un total de $13 millones entre el 99 y el 2003. Perla y Orellana, como máximos dirigentes, le habían firmado y otorgado todas estas licitaciones sin haber pasado por los procedimientos adecuados. La empresa Setters había recibido aproximadamente el 80% de las licitaciones que había publicado ANDA bajo la administración de Perla y la ayuda de Orellana. Según la fiscalía, Setters pagaba 10% de soborno sobre cada obra adjudicada. Estaba involucrado un ingeniero de apellido Crespín Herrera y alrededor de 17 personas más. El testimonio de Julio Guevara describió cómo Orellana tenía un sistema ya acordado, pactado entre la presidencia de ANDA, la gerencia administrativa y gerencia de producción. Esto para garantizar que Setters y sus empresas ganaban siempre las licitaciones bajo la condición que estaba asegurado los sobornos para todos los involucrados. El señor Julio aceptó prácticamente los cargos. Con toda esta información, la Fiscalía abrió formalmente una investigación por enriquecimiento ilícito, peculado y negociaciones ilícitas. Con abundante prueba en mano se emitió la orden de arresto. La policía fue a buscar a Perla en su casa en Calle al Volcán, pero ya no estaba en el país. Como siempre, ¿no? Curioso. Sus amigos, los de la corrupción judicial, le habían avisado a tiempo y pudo darse a la fuga, algo que ha pasado desde tiempos memorables aquí en el país. Perla había dejado el territorio salvadoreño días antes, probablemente entre el 23 y 25 de octubre del 2003, justo un par de días antes de que incluso se conociera la orden judicial en su contra. Aunque no se reveló oficialmente su itinerario exacto, se confirmó que Carlos Perla había viajado a Francia, donde tenía cuentas bancarias con mucho dinero para poder escapar de la justicia. Perla, ya siendo prófugo, afirmó que las acusaciones sobre su fraude que lo vinculaban a millones de dólares eran, según él, infundadas. Dijo que esperaba regresar al país para defenderse y señaló que le habían decretado orden de detención sin considerar pruebas que él había presentado con su defensor. Hasta dijo que un vehículo de lujo que él poseía no lo había comprado con dinero propio ni de origen ilícito, sino que se lo había obsequiado una empresa ligada al ministro de Obras Públicas, José Ángel Quirós. Hasta dijo que no estaba huyendo, sino que estaba fuera del país por asuntos personales y criticó que no se le había permitido defenderse adecuadamente, ¿no? Desde esos tiempos se da cuenta cómo el actuar de la gente que ha robado en la política es el mismo. Se le avisa, huye, dice que anda por asuntos personales, se lleva dinero y no quiere volver. Pero fue hasta enero del 2004 cuando la policía en Francia capturó a Carlos Perla atendiendo una orden, una alerta roja internacional que había sido emitido en su contra. Perla vivía, escúchese bien, en un suburbio exclusivo de París, la capital francesa, a solamente 2 cuadras del histórico Arco del Triunfo, donde fue detenido sin oponer resistencia. Vivía en uno de los lugares más exclusivos, entonces no se había ido pobre, se había llevado bastante dinero. Luego vino un largo proceso de extradición. La información que llegaba a El Salvador era un poco confusa. Algunos hasta dudaban que Perla estuviera realmente detenido. Y se cuestionaba de por qué no se había detenido a su esposa y a su hijo que pues estaban de alguna manera involucrados en todo esto. Pero después de mucha burocracia internacional, Perla llegó a El Salvador el 29 de noviembre del 2006. Fue condenado a 15 años de prisión el 13 de julio del 2007, comprobándose al menos el caso de las licitaciones, donde se estableció que se habría malversado hasta $14 millones, que eran fondos de ANDA, y aunque el resto de robos, curiosamente, que hablamos de la otra planta en el río Lempa, que también por motivos burocráticos se postergaron, el sistema decidió cerrarlos. Su fortuna había crecido mucho.
Las autoridades intervinieron varios bienes como su casa residencial en la calle Al Volcán en San Salvador, que tenía piscina, una vista espectacular, un tanque de almacenamiento de agua que era propiedad de Anda, pero él lo usaba, exclusivo para esa mansión. También una bodega de vinos de alto valor ubicada al interior de esta propiedad, varios vehículos de lujo, incluidos el automóvil último modelo que había sido motivo de investigación, que él decía se lo habían regalado, y cuentas bancarias en el extranjero detectadas en países como Panamá, Francia y otras naciones aquí en Centroamérica. Y por supuesto varios terrenos en diferentes partes del país que también estaban a nombre de sus parientes. Fue condenado y tuvo que pasar varios años en prisión, aunque en junio del 2015 Perla fue beneficiado con libertad condicional ordinaria tras cumplir aproximadamente 2/3 partes de su condena, de los 15 años que le habían puesto, pasó aproximadamente 10. La Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria confirmó el beneficio que se le otorgaría y desde entonces tuvo que simplemente llegar a firmar cada 4 meses a las oficinas de los juzgados y cumplir otras consideraciones como no cambiar de domicilio sin notificarlo, no salir del país, entre otras. De esta manera completó los 15 años de condena después de haber ingresado a prisión en el 2004 y quedó libre de toda vinculación judicial el 15 de febrero del año 2019. Un juzgado le entregó la resolución de rehabilitación de todos sus derechos como ciudadano, es decir, ya no podía juzgarse y había cumplido con los procedimientos que le habían pedido. Por lo tanto, en septiembre del 2019, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio contra 3 inmuebles vinculados a Carlos Perla. Se materializó la incautación de 2 viviendas, una en la colonia Escalón y otra en la colonia San Francisco, un rancho en la playa en Sonsonate, todo bajo medidas cautelares de embargo. La Fiscalía determinó que estas propiedades, con un valor estimado conjunto total de $360,000, todo había sido adquirido de forma ilícita por Perla y sus familiares, a raíz de toda esta actividad de corrupción en los años 94 al 2002. Esto fue lo último que el Estado pudo recuperar del millonario caso de Carlos Perla. Y las cuentas en el exterior, por supuesto que eso el Estado no podía intervenir en otro país. Entonces se da por hecho, se da por sentado que bastante dinero de las cuentas que él tenía en los otros países, pues ahí quedó el dinero, que se presume, se entiende, era la gran mayoría de todo este caso. El caso de Perla es una raya más en el tapete viejo de la corrupción salvadoreña, donde no solo se roban millones, sino que también se burlan del Estado de Derecho. Un funcionario que saqueó las arcas del Estado a través de Anda, con contratos amañados, con sobornos, cuentas en el extranjero, fue condenado, sí, pero solo después de fugarse, pasearse por Europa, llevarse dinero para todos lados y regresar cuando ya el tiempo ya no jugaba a su favor. Cumplió la pena que le establecieron, que fue bastante baja, salió en libertad condicional, recuperó todos sus derechos como si nada, hasta habló de empezar de nuevo otra vez con negocios y todo, pero me imagino que tenía buen capital para volver a empezar. Mientras tanto, todos esos millones que se habían perdido de fondos públicos parece que quedaron enterrados en la bodega judicial de la ineficiencia o de la conveniencia. Todas estas sentencias murieron en una papelería por tecnicismo o por favores de gente de poder. Y así que el país terminó pagando por obras fantasmas, lujos privados, por impunidad sistemática. Y esto desde ese tiempo ha mandado un mensaje claro hasta la actualidad. En El Salvador, si robas lo suficiente, hasta puedes salir rehabilitado y con buen capital para volver a empezar. Y nunca vas a devolver el dinero que perdió el Estado y el pueblo salvadoreño. Ese es un resumen del caso de Carlos Perla, que es lo que conocía. Deje sus comentarios, sus valoraciones. Se le agradece mucho apoyar el canal y el contenido. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.